¿Con qué fuerza horizontal F debe apartarse una polea pequeña B en la figura? De modo que la sección BC, o sea, de aquí a aquí, del cable sea vertical. Si se cuelga una carga P de la polea y se forma en la sección AB del cable un ángulo de 60 grados con la horizontal AC. Así este ángulo es de 60. Fíjate que esto hace parte de un sistema que está en equilibrio. Podríamos considerar la polea como una partícula y ella es la que va a estar en equilibrio. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, tomando como epicentro la polea, vamos a aplicar el equilibrio de partículas, que es que vamos a verificar que la sumatoria de fuerzas externas sobre la polea, su suma sea igual a cero, o sea, no se mueve, está quieto, está en equilibrio, está en reposo. Más que está quieto, está en equilibrio y en reposo, porque puedo estar en equilibrio sin estar en reposo. ¿Se acuerdan que eso ya lo expliqué? Pero digamos que en este caso me interesa el sistema porque está quieto. Entonces la sumatoria de fuerza externa igual a cero y va a estar en reposo el sistema. Y vamos a considerar la polea como una partícula. Pero antes de eso, vamos a analizar qué pasa con la... Aquí lo que hay es una cuerda, un cable metálico, una cuerda, como usted lo quiera llamar, ¿vale? Antes de considerar la polea como una partícula, vamos a considerarla como un cuerpo. Esto que les voy a explicar se aplica para todas las poleas que vamos a trabajar en el curso, ¿vale? Que es lo siguiente. Cuando yo tengo, ¿vale? Cuando yo tengo, hoy me acuerdan al final de la clase, antes de terminar, me acuerdan para pasarle otra clase que tengo donde explico lo de coeficiente de fricción. ¿Por qué? No porque no lo vaya a dar aquí, porque sí lo voy a dar, sino porque como el laboratorio es sobre eso, ustedes no se pueden esperar hasta el martes después de Semana Santa. La idea es que lo trabajen antes. Entonces se los voy a pasar. Igual yo daré mi clase el día que me toque, ¿vale? Me recuerdan, por favor. Entonces, fíjate que si analizamos la polea como un cuerpo, no como una partícula, sino como un cuerpo, él va a tener una tensión aquí y va a tener una tensión acá, más o menos por aquí. Vale, yo quiero saber cómo se relaciona la tensión BC, o sea, la tensión de B a C, con la tensión de B a A. ¿Qué más fuerza hay sobre la polea? Pues sobre la polea habrán, en este caso, el peso. Claro, todavía no lo voy a mirar, un momento. Vale. Todavía no quiero mirar eso. Les quiero explicar una cosa, cómo operan esto de las poleas. A ver, si nosotros miramos esto, ¿vale? Nosotros podríamos aplicar la sumatoria de fuerza en X y en Y, ¿sí o no? Que es más o menos lo que se haría en estos casos. Sin embargo, les quiero explicar una cosa. Hay una condición de equilibrio que no hemos visto porque es de cuerpos rígidos, para sólidos rígidos, que eso no lo vamos a ver en este curso, ¿vale? Que es la sumatoria de momento. Yo no sé si eso lo vieron ustedes en el bachillerato, que es que la sumatoria de momento, en este caso, como está en equilibrio, todo el sistema debe ser igual a cero. Esta es la segunda condición de equilibrio de las leyes de Newton. ¿Eso qué implica? Que cuando yo multiplique esta fuerza por este radio, todo momento que haga girar el cuerpo en sentido antihorario es positivo. Y todo momento que haga girar en sentido antihorario es negativo.
Este lo hace girar en sentido antihorario porque cuando le hace fuerza aquí haría que la polea gire en sentido antihorario, sería negativo. Luego está este que sería esta fuerza por esta distancia que hay aquí, que es el radio también. ¿Sí? Es el radio. Es TVA por el radio. La suma de esos dos torques, que son las únicas dos fuerzas que hacen momento, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué son las únicas dos? Porque las otras dos fuerzas que hay, que son esta fuerza F, va aquí, pasa por el centro, y la otra fuerza, que es el peso, también pasa por el centro. Y O es el centro, O es el centro. Si ambas fuerzas pasan por el centro, no hacen momento. Directamente eso es una definición, porque el brazo de palanca es 0. Esto es F y esto es P. ¿Vale? Esto no había que hacerlo aquí en el problema, sin embargo, porque estamos considerando partículas. Sin embargo, yo les quiero explicar esto para explicarles cómo funcionan las poleas. Entonces, ¿qué pasa? En el caso que es así, que las únicas dos fuerzas que están haciendo momento son esas, ahí se ve claramente que la tensión en BA está positiva, esta está negativa, pasa positivo, tiene que ser igual a la tensión BC. Porque el radio, como se repite en ambos términos, pasa a dividir el 0 y 0 entre radio es 0. Entonces me queda que las tensiones son iguales. Esto sí o sí se cumple. O sea, si tienes un cable que pasa por una polea, la tensión de este lado será igual a esta si se cumplen dos cosas. Primero, que no exista fricción. Lo cual en la vida real no es real. Sin embargo, en muchas condiciones de trabajo hay rodamientos y se lubrica. Las cadenas se lubrican o las cuerdas se lubrican. Entonces, digamos que puede haber una fricción muy baja. A veces es válido, a veces no. En la mayoría de veces, para un primer análisis podemos decir que sí. Y segundo, que la polea no tiene masa. Eso significa que la masa o es 0, que eso es imposible, en la vida real eso es imposible, o que la masa es muy pequeña en comparación, por ejemplo, con la masa de las cadenas o de las cuerdas, o con la fuerza, o con la masa esta que está aquí P, o con la fuerza que está acá. Entonces, si la masa es mucho más pequeña que la masa de las cuerdas, o si la masa es mucho más pequeña que el equivalente másico de las fuerzas, entonces se puede considerar como si fuera 0. No es que sea 0, sino que es muy pequeña. Entonces la inercia de ella es pequeña. Bajo estas dos premisas, cuando usted le diga no hay fricción en la polea o su masa se puede despreciar, entonces lo que te están queriendo decir es que las cuerdas de un lado y de otro son iguales. Las fuerzas, las tensiones, las fuerzas en las cuerdas son iguales de un lado y de otro. ¿Vale? Eso les quería decir. A este nivel de física mecánica básico, la mayoría de los libros de física mecánica asumen eso. Ya cuando ustedes lleguen a estática, si alcanzan a verlo, les darán un modelo donde ya tienen en cuenta la fricción y donde tienen en cuenta la masa en estática. Y en dinámica, cuando vean dinámica, también. ¿Vale? Entonces, eso se lo quería decir. Por ahora, entonces, cuando hablemos de polea, en el proyecto tienen algo de polea, pues, si no hay fricción y las masas son pequeñas, en comparación con lo otro, pues, pueden... Momento. Entonces podríamos considerar que las tensiones son iguales a ambos lados de la polea, ¿vale? Vale, una vez ya sabemos eso, ahora sí vamos a hacer el problema. Vamos a considerar la polea como una partícula. Entonces, si consideramos la polea como una partícula, ¿vale? Para resolver estos problemas,
hay que seguir un paso a paso para resolver estos problemas. ¿Cuál es el paso a paso? Primer paso, ¿vale? Eliges un origen de todo el sistema para estudiar. El origen yo lo voy a colocar aquí en el centro de la polea. A esto le voy a llamar X, dirección X, y a esto le voy a llamar dirección Y. Entonces, lo principal es colocar un origen del sistema y un sistema, que casi siempre a este nivel vamos a trabajar con sistema XY, o sea, con sistema cartesiano. Ese es el primer paso. Siempre. De hecho, ya eso lo venimos haciendo desde cinemática. Segundo paso, hacer el DCL. Hacer el DCL. Entonces, dibujamos la polea y ¿quién me dice qué va en el DCL? Las fuerzas externas. Bueno, eso es lo primero que hacemos. Buscamos un origen, que es el centro de la polea, y un XY. Ahora, ¿qué hacemos en el DCL? Como su compañero lo dijo, en el DCL van, se llama diagrama de cuerpo libre, y van las fuerzas externas. Las fuerzas externas que actúan sobre la polea, pensándolas como partículas, son el peso P, la carga F, o la fuerza externa F, que es horizontal, y las cargas en la cuerda. Fíjate que las cargas en la cuerda las podría colocar como unos vectores que salen del centro y va una va hacia arriba. Bueno, aquí me va a tocar borrar esto. Una va hacia arriba, que básicamente es TBC. Bueno, TBC igual a TBA y lo vamos a reemplazar todas ellas por T. Le vamos a llamar T. Y ahora otra que va desde el centro, como una partícula la podemos colocar desde el centro, y va a 60 grados desde la horizontal. Aquí es 45, más o menos 60 sería así. Esta sería TBA. Y va a 60 con X negativo. Entonces, vamos a ampliar la ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas externas sean igual a 0. Fíjate que esta ecuación es una ecuación vectorial. O sea, es una sola ecuación que es vectorial. Yo esta ecuación la puedo dividir en dos. Y ya deja de ser vectorial. Puedo decir la sumatoria de fuerzas externas en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas externas en Y es igual a 0. Fíjate, pasan de ser vectorial a ser escalar y en dos dimensiones. O sea que en verdad, y esto es algo que ojalá lo aprendan desde ya, porque hay mucha gente que tiene deficiencias de esto cuando llega a estática y a dinámica, es que una ecuación vectorial se descompone en dos ecuaciones escalares. Eso es así. Entonces, yo sé que muchos lo aplican, pero no lo entienden, ¿vale? Por eso hago la aclaración. Entonces, ahora vamos a ver la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tengo que hacer cuando digo sumatoria de fuerzas en X? ¿Qué tengo que hacer? Descomponer todos los vectores que hay actuando sobre mi cuerpo en dirección X, ¿vale?
Y ojo, aquí hay que definir un sentido positivo. Por ejemplo, todos los vectores que vayan hacia o que se dirigen hacia la derecha son positivos para X. Y para Y, todos los vectores que apuntan hacia arriba son positivos. Y no se les olvide que estamos trabajando con vectores aquí. Ojo con eso. Entonces vamos a plantear la sumatoria, perdón. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha es positivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué fuerzas van hacia la derecha? Bueno, ¿qué fuerzas van en X, mejor dicho? ¿Quién me ayuda? La F, fuerza F. Vale. ¿Toda entera o la tengo que descomponer? Entera. Entera, perfecto, porque como es horizontal va entera. ¿Y es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. ¿Qué más fuerzas tienen componente o van en X? La tensión TBC. ¿Y es negativa esa componente o es positiva? Positiva. Negativa, ¿no? Ahí se ve claramente que es negativa. Por ejemplo, si usted tiene un vector así, hacia allá, pues la componente en X iría negativa y la componente en Y iría positiva. ¿Sí lo ve? Para que te dé este vector de aquí, tienes que sumar una en X positiva y una en X negativa. Perdón, una en X negativa y una en Y positiva. Si tú tienes este vector así y la X la pones positiva, iría para acá. Cuando le sumes la Y, no te va a dar este vector. Para que te dé este vector, la componente en X debe ir negativa y la componente en Y se tiene que ir positiva. Ojo con eso, que eso es suma de vectores básica. Eso ya lo hemos explicado aquí en clase. Profe, ¿no es en la ¿Ah? ¿no es en la TVA? Sí, es TVA. Por eso, ¿de qué estamos hablando? A ver, Ah, la... no. Sí, No, a profe, ver, es que la compañera lo que dijo fue TBC y no es TBC, sino TVA. no, porque Pero lo que la usted explicó, TBC, sí, está bien. por Sí, ejemplo, eso la entendí. TBC, no, pero espérate que ahí tuve un error más grave todavía. A ver, Pues, la es que la TBC, TBC yo sé que es para la Y, no para X. perfecto, la TBC no tiene componente en X. Ojo con eso. La TBC no tiene componente en X. ¿Por qué? Porque va totalmente en Y. Lo mismo que la P. La P va totalmente en Y, no tiene componente en X. ¿Cuál es la única carga que tiene componente en X? La F y la TVA. Ahora, la TVA tiene una componente en X que es negativa. Ahora, ¿cuánto vale esa componente en X? ¿Qué me dice? Tachos. ¿Cuánto vale qué, profe? ¿Podría repetir? Por eso, si la magnitud vale TVA, la magnitud vale TVA, ¿cuánto vale la componente en X? Si esto es 60, ¿cuánto vale la componente en X? ¿Quién me ayuda? Pues valdría la magnitud de la tensión por coseno de 60. Claro, por coseno, porque acuérdate que este lado está adyacente al ángulo, entonces tiene que ir con coseno. TVA por coseno de 60. Perfecto. Y es negativo. ¿Hay más fuerzas en dirección X? No, señor. ¿Hay más fuerzas en dirección X, muchachos? No, señor. No, la respuesta es no, ahí se ve claramente no. Vale, voy a reemplazar donde quiera que vaya TBC y TVA, voy a colocar T. Entonces aquí te queda F menos, es igual, fíjate que esto está negativo, pasa al otro lado positivo, te queda T por coseno de 60. Pero fíjate que en este caso no conozco ninguna de las dos.
No conozco ni F, que es lo que me están preguntando, ni conozco T. Profe, entonces, ¿qué es lo que me da el problema? Este problema lo único que te dio fue el ángulo y el peso. O sea, las cosas conocidas son el peso y el ángulo. Lo demás es desconocido. Tengo que hallar la fuerza F que equilibra este sistema. Y T, tengo como incógnita T. Entonces, fíjate que aquí no puedo hallar porque T no la conozco. Conozco el ángulo de 60, pero no conozco la fuerza F, que es lo que me están pidiendo. A esta ecuación la voy a llamar 1. Todavía no puedo hallar nada porque no conozco la T. Ahora, la sumatoria de la fuerza en Y, tenemos que buscar todas las cargas que van en dirección Y, o sea, en la vertical. Y los que vayan para arriba son positivos y los que vayan para abajo son negativos. ¿Quién me dice una carga que vaya en dirección Y positiva? TBC. ¿Alguna más en dirección Y positiva? Y TVA. TVA, pero ¿toda TVA o una componente? Una componente. Esta de aquí, ¿no? ¿Cómo la calcularía? Esta componente. La tensión por el seno. Porque el lado opuesto al ángulo, es con el seno. Perdón, seno de... Entonces, TVA por el seno de 60, positivo, porque fíjate que ambos van hacia arriba. La componente en Y de este va hacia arriba y este va hacia arriba. Ahora, ¿cuál fuerza va hacia abajo allí, en Y? El peso. Vale, el peso. ¿Hay más fuerzas en Y? Profe, ¿ahí también se desprecia el peso de la polea o no se tiene en cuenta? Sí, exacto, exacto, y eso lo expliqué ahorita. Como la polea la estamos considerando una... bueno, no necesariamente por ser una partícula no debería tener peso. O sea, sí puede tener peso siendo una partícula. Sin embargo, se va a despreciar. ¿Por qué? Imagínate que esta polea en la vida real, le voy a poner un ejemplo real, esta polea puede pesar 3 kilos y este peso son 1 tonelada. Entonces, tener en cuenta 1 tonelada, que son 1000 kilos, y hay que sumarle el peso de la polea, que son 2 kilos. Si es una polea de madera o de aluminio, dependiendo de lo que sea. ¿Tú crees que esto influye en el resultado? ¿Estos 2 kilos? No. Entonces, por eso se suelen despreciar a veces la masa de las poleas. Por eso, esa es la explicación. Pero ella sí tiene su masa, sino que la estamos despreciando. Vale. ¿Falta alguna carga más en dirección Y? Muchachos, ¿falta alguna carga más en dirección Y? TBC. Aquí está TBC, positiva hacia arriba, que es esta. Aquí está TVA por seno de 60, que es esta componente hacia arriba, la componente aquí hacia arriba, que es esta. Y carga P hacia abajo. ¿Hay alguna fuerza que tenga componente en Y? ¿Alguna más? No. No, no hay. Entonces, fíjate que de esta ecuación, vamos a reescribirla, me queda. TBC se puede reemplazar por T, acuérdense. Más T por seno de 60 menos P igual a 0. Ojo, ¿qué significan estas dos ecuaciones? Aunque esta no he terminado todavía. ¿Qué significan estas dos ecuaciones? Significan que esas son las ecuaciones que se tienen que cumplir en mi sistema para que este sistema con esas cargas alcance el equilibrio. Eso es lo que estoy haciendo con estas ecuaciones cuando las igualo a 0. Fíjate que aquí yo tengo T más T por seno de 60. Esto lo puedo escribir como T que multiplica a 1 más seno de 60. Saqué factor común T. Y este P que estaba negativo pasa al otro lado positivo.
Fíjate que en esta ecuación yo conozco P porque me lo dan, es lo que conozco. El ángulo ya lo conozco. Lo único que no conozco es la tensión en las cuerdas, T. Fíjate que ahí ya puedo despejar. Una vez despeje aquí, esta ecuación la voy a llamar ecuación, ya la despejamos. Me queda T, 1 más seno de 60 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la tensión en la cuerda va a ser igual a la carga que voy a subir entre 1 más seno de 60. Para que se cumpla el equilibrio, eso se tiene que cumplir. Que la cuerda que transmite, perdón, la tensión que transmite mi cuerda debe ser P dividido entre 1 más seno de 60. Esta es la ecuación 2. Una vez ya llegué a esta ecuación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya te la conozco. Profe, ¿dónde está? Vale, P sobre 1 más seno de 60. 1 es un número y seno de 60 es un número, o sea que ya conozco esto. Una vez ya lo tengo allí, lo que puedo hacer es reemplazar la ecuación 2, o sea, reemplazar T en la ecuación 1. Me quedaría que la fuerza F, que no conozco, ojo, esta F no es de X, esto no es de X, sino que no lo conozco, ¿vale? No lo conozco. Entonces, la fuerza F va a ser igual a ¿quién? A T, que antes no lo conocía, pero ya lo conozco, que es P sobre 1 más seno de 60, que multiplica a coseno de 60. Ahora le ponemos valores a eso para que ya quede. Entonces, esto queda coseno de 60 sobre 1 más seno de 60 por P. Esto vale F. Estas eran las dos respuestas. T vale esto y F vale eso. Todo en función de P. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? Coseno de 60 es 0.5. Si lo divido entre 1 más seno de 60, me da 0.268. O sea, esta ecuación me da que F es 0.268, aproximándolo a 8, 2.68, P. Y esta ecuación de acá, pero en valor, me da lo siguiente. T igual a 1 sobre 1 más seno de 60. 1 entre 1 más seno de 60. Da 0.536 P. ¿Esto qué significa? Vamos a leerlo como tal. Significa que para que el sistema esté en equilibrio, la carga F horizontal debe ser 0.268 veces P, o sea, el 26% o casi el 27% de la carga que voy a levantar. Y para que el sistema esté en equilibrio, la tensión en la cuerda debe ser el 53, casi 54% de la carga que va a levantar.